Yo soy Carlos Tortosa, soy el director de canal en ESET España. Y ESET es un fabricante de ciberseguridad 100% europeo, número 1 a nivel de ciberseguridad en Europa, y tiene su sede en Eslovaquia, en Bratislava. Primero que nada, quiero hacer hincapié en que me encuentro con un elenco, en este caso de ponentes, con el que da un poco de vértigo, ¿no? Porque sé que son especialistas, conozco a varios de ellos y agradezco, bueno, en cierta forma, la oportunidad que se me brinda de compartir un panel tan interesante. Como decía en un pequeño briefing que hemos tenido esta mañana, espero estar a la altura de lo que se espera de una presentación de este tipo. Yo creo que nuestra intención ha sido un poco bajar a la arena, ¿no? De cierta forma, presentaros nuestra experiencia de lo que nos ha venido pasando desde el pasado 16 de marzo, qué es lo que hemos ido trabajando o qué es lo que hemos visto, cómo ha ido evolucionando de cierta forma el tema de la pandemia, de las solicitudes que hemos recibido por parte de clientes y demás, y de cómo hemos abordado de cierta forma, pues bueno, encontrar ese hueco o poder cubrir las necesidades que tenían los clientes con respecto a la nueva situación en la que estábamos viviendo. Lo hemos llamado tal cual, ¿no? Seguridad en tiempo de crisis. Principalmente, yendo un poco a lo que sería el inicio o la situación en la que nos encontrábamos antes del 16 de marzo o incluso más atrás, ¿no? En tiempo atrás, las empresas tenían claro que tenían unas puertas donde tenían que proteger, siempre vamos un poco a lo físico, ¿no? Se intentaba proteger de cierta forma el material que tengo dentro de la compañía, en general, todo aquel material fungible que cualquier ladrón podía entrar a robarme, evidentemente. Y después llegamos al punto en el que intentamos, pues, poner en marcha una protección, en cierta forma, ¿no? Que se convirtió en estas puertas acorazadas en las que intentábamos evitar que esos robos se pudieran producir, mejor dicho. A partir de ahí pusimos en marcha una serie de listados, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder cubrir esa protección en el mundo cibernético, ¿no? Pusieron en marcha los departamentos IT, se pusieron a trabajar en aquellas necesidades reales que tenían las empresas para ir llenando, pues bueno, ese listado de cómo puedo cubrir esa protección en este sitio, en aquel dispositivo o en aquel otro servidor, ¿no? Y hasta ese punto llegamos al tener una alta complejidad en cuanto a soluciones. Creamos lo que viene a ser ahora la figura del CISO, que es el que pone el criterio, el que coordina realmente todo el entramado de soluciones que ponemos en marcha, que tenemos que, hoy por hoy, son primordiales poder utilizar para que las empresas estén protegidas, anti-spam, cifrado de datos, principalmente un backup, un cifrado de datos, ya lo he dicho, un doble factor de autenticación, es decir, cortafuegos. Son elementos que protegen. En muchos casos, yo siempre utilizo una frase muy clara, ¿no? Hay muchas empresas, hoy por hoy, muchísimas, donde su principal activo no es tangible. Su principal activo, y en el caso de perderlo, se convertiría en muchos casos de un cierre de la compañía, son activos cibernéticos o ciberactivos. Entonces necesitamos protegerlos utilizando diferentes herramientas como las que os estamos comentando. ¿Qué ocurrió a partir del 16 de marzo? Bueno, o incluso un poco antes? Tuvimos que poner en marcha un plan de contingencia, que hay empresas en las que este plan de contingencia pues, puede invertir meses o incluso años en poderlo, primero que nada, diseñar y después implantar en sus propias compañías. Y como veis, incluso el propio Instituto Nacional de Estadística nos pone esas cifras previas al 16 de marzo, ¿no? Un 4,2% de empleados a nivel nacional teletrabajaban de manera regular anteriormente a la pandemia. Esta situación en la que nos sobrevino, que en muchos casos nos desbordó, se convirtió en que esta cifra se multiplicó por mucho, ¿no? Como veis, el periódico 5 días
cifra este cambio a pasar de un 5 prácticamente a un 34%, ¿no? Y esta cifra, evidentemente, se habrá mantenido o incluso se habrá visto incrementada desde el pasado 16 de marzo. Y nosotros en el canal de distribución hablamos, contactamos, tenemos comunicación con muchísimas empresas. Algunas de ellas este plan de contingencia lo tuvieron que poner en marcha el 16 de marzo, pero lo han ido ampliando y cada vez han sido más los colaboradores que han estado trabajando. Hay empresas en estos momentos en las que la llamada desescalada a nivel laboral por un momento no se plantea, por diferentes circunstancias, porque realmente todavía no se ve claramente en qué puede afectar a una empresa el hecho de que volvamos a trabajar con las medidas que el gobierno nos está dictando, distanciamiento social, herramientas de prevención y demás, y cómo puede afectar en cualquier caso que la empresa tuviera un positivo, o incluso empresas con las que hemos estado en contacto, en las que les hemos tenido que, evidentemente, echar una mano, en las que de repente se han encontrado con un positivo dentro de la compañía, que sin un plan de contingencia, como decía antes, bien definido, han tenido que enviar prácticamente al 90% de sus colaboradores a casa y se han visto con la necesidad de poner en marcha herramientas que, primero que nada, de mantener comunicación, de poner a atender a clientes y, por otro lado, de intentar tener cierta protección. Este nuevo escenario nos ha llevado, evidentemente, a una deslocalización del puesto de trabajo. Después de estos planes de contingencia que os estaba comentando, hemos tenido que tener acceso remoto a todo tipo de información dentro de la compañía, absolutamente a toda. Por mucho que anteriormente no lo habíamos definido así, no podemos acceder a un archivo concreto si está en un servidor y estoy trabajando desde casa. Hemos tenido que asegurar esas conexiones, levantando VPNs, utilizando herramientas de protección o de identificación y poner en marcha, evidentemente, herramientas robustas de protección, porque sobre todo porque hemos visto, también lo ha comentado algún ponente ya, un aumento claro de los ataques, que ahora os daré también algún detalle de lo que nosotros hemos estado viendo. Y sobre todo también hemos puesto en marcha o hemos tenido que usar herramientas que nos intentaban alertar de estas amenazas, de dónde estaban surgiendo, en qué podían afectar a mi empresa. Hemos ido a parar a colaborar de repente, o sea, de manera sobrevenida, con un shock cuando realmente no estaba en nuestro mapping de qué es lo que iba a ser la ciberseguridad en 2020 en una empresa. O hemos tenido, en nuestro caso, como fabricante, hemos buscado la colaboración con los diferentes CERT que hay a lo largo de las diferentes comunidades autónomas y a nivel nacional. Como veis, las cifras son muy claras, ¿no? Esta información es al principio más o menos de la pandemia. Hemos visto que se han incrementado un 50% los nuevos dominios en los que tenía alguna implicación la palabra o el señuelo, en este caso COVID-19, y que los equipos de seguridad de Google detectaron 18 millones de intentos de ciberataque. Es decir, estamos viendo cómo de la parte de demanda, la parte oscura, esta pandemia en la que, y en este caso sí que pongo de cierta forma el énfasis personal, ¿no? Cuando detectamos una situación tan compleja a nivel mundial como la que estamos viviendo, en la que independientemente de las personas que han enfermado, de las personas que han muerto, intentamos todos empujar en un sentido, es decir, vamos a salir de esta, vamos a recuperar la nueva normalidad y vamos a intentar recuperar la actividad. Por el lado contrario, nos hemos dado cuenta de que se ha aprovechado esta nueva situación para propagar amenazas, campañas de phishing, webs fraudulentas, correos evidentemente fraudulentos también, mensajes de SMS, en los que se ha intentado sacar provecho de toda esta nueva situación, de la gente que estaba trabajando desde casa y de un poco de esta falta de comunicación como la que teníamos diariamente con nuestros responsables TIC en nuestras diferentes compañías. Pues bueno, nos hemos encontrado con este nuevo listado de qué es lo que tengo que hacer ahora en la que tengo una nueva situación, en la que no tengo claro, como nunca se ha atendido, eso hay que tenerlo claro y evidente, ¿no? El perímetro de lo que es la ciberseguridad dentro de las empresas, de cierta forma, hace bastante que desapareció y nos hemos encontrado que hemos tenido que confeccionar una nueva lista de qué es lo que tengo que hacer. Nos hemos vuelto a ir a la casilla de salida como comenzaba mi presentación, porque de repente tengo una cantidad importante de colaboradores que tienen que salir de la oficina
que tienen que trabajar desde su empresa, desde su casa, mejor dicho, y que tienen que poner en marcha una serie de herramientas para seguir manteniendo la protección de, como decía también, los activos más importantes de mi empresa. ¿Con qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos tenido que ir a trabajar a casa. ¿Qué teníamos allí? Pues bueno, nos hemos encontrado muchas veces un nuevo paradigma con el Bring Your Own Device, en el que hemos comenzado a utilizar dispositivos. Hemos contratado con gente que ha sacado de un cajón un antiguo PC que seguía funcionando y que se ha dado cuenta, pues bueno, que la protección en muchos casos era inexistente y hemos tenido que poner, en cierta forma, una nueva campaña de protección de dispositivos para poder trabajar con activos de las empresas. Es decir, estoy en casa, tengo mi antiguo PC en el que voy a poder acceder a toda la información de mi compañía en estos momentos con una situación de protección, pues bueno, como mínimo, dudosa. Así es que hemos tenido que ir a proteger estos dispositivos utilizando herramientas en muchos casos, pues bueno, contratadas por las propias empresas, instaladas en dispositivos domésticos y abriendo en cierta forma la idea de que la protección tendría que ser lo más robusta, lo más eficiente y además tenía que ser de manera con un despliegue rápido. Es decir, si del día 13 al día 16 nos enviamos a trabajar a casa a varios centenares de trabajadores, tenemos que intentar que durante estos 3 días o la próxima semana que la protección que tengan en sus equipos sea la adecuada. Pues bien, a partir de aquí, ¿qué ha sido lo más importante? Pues intentar proteger sobre todo el acceso a el identificar realmente cuál es el usuario que está al otro lado, ¿no? Cuál es la persona que realmente se está identificando, que está accediendo a la información, que necesito tener claro quién es el que está intentando acceder desde el otro lado con su equipo doméstico a la información que tengo dentro de la compañía, pues utilizando diferentes herramientas de protección como bueno, lo que vulgarmente viene a denominarse tokens, o en muchos casos dobles factores de autenticación. Son herramientas muy sencillas, realmente con un elevado nivel de protección, donde se están utilizando diferentes factores. Habitualmente nos identificamos para acceder a servidores o a escritorios remotos con un usuario y contraseña. Y en este caso facilitamos, bueno, una contraseña que solo se va a utilizar una vez, que es, como decía, habitualmente son software de muy fácil utilización y que en cierta forma también mantiene una gestión, una monitorización por parte del responsable TI de la compañía. En este caso, como os decía, un doble factor de autenticación como el que utilizamos nosotros. Perdón, porque me he ido una diapositiva hacia atrás, hacia adelante. Como decía, un doble factor de autenticación como el que nosotros proporcionamos a nuestros clientes se llama SSL Authentication. En este caso es una herramienta que el fabricante, bueno, pues cuando plantea su desarrollo, primero que nada valora qué es lo que cualquier usuario va a tener encima de la mesa en el momento que esté trabajando. Ya no en la situación actual, sino habitualmente para poderse identificar. Y en este caso, el fabricante consideró que evidentemente con la cantidad de millones de dispositivos móviles que hay alrededor del mundo, es muy sencillo que cualquier persona tenga que acceder, tenga un teléfono móvil encima de la mesa. Es más, le hemos dado todavía una vuelta más y en lugar del teléfono móvil también podemos utilizar pues, cualquier tipo de wearable, como puede ser un smartwatch, con un funcionamiento muy sencillo, con un único touch, con identificación por huella. Nos identifica a nosotros como realmente el usuario que tiene el derecho, entre comillas, de acceder a la información de la propia empresa. De manera que ya tenemos, de cierta forma, una primera barrera. Hemos enviado, como os decía antes, una cantidad importante de personas a trabajar desde casa, tienen que acceder a la información que tengo dentro de mi red corporativa y necesito identificarlos de una forma, dijéramos, fehaciente. Pues hemos tenido que instalar este tipo de dispositivos. Además del control a la información, hemos tenido, de cierta forma, que asegurarnos o monitorizar que con tantas puertas abiertas, pues bueno, los activos de compañía teníamos que saber quién accedía a esta información, monitorizar qué se hacía con los archivos y en algunos casos incluso restringir los accesos. Hay una serie de herramientas que se denominan Data Loss Prevention que lo que hacen es proporcionar esta monitorización.
E incluso en muchos casos, como es el nuestro, somos capaces de monitorizar la actividad del usuario, pues bueno, visualizando o teniendo información de los diferentes aplicativos, de diferentes software que está utilizando, de los accesos web o a plataformas web que realiza el usuario, para no únicamente monitorizar lo que está realizando con información de nuestra propia compañía, sino como, bueno, entrecomillado, ¿no? Monitorizar también su actividad. Monitorización que también, en cierta forma, en la situación actual tiene, bueno, pues bastante sentido, ¿no? Esta herramienta es un desarrollo de la empresa Safetica, es un DLP, como decía, y permite no solo auditar, sino controlar acceso a información. Y además también proporcionar un pequeño cifrado de datos de ciertos archivos para una mayor protección y monitorizando esa productividad del usuario que se encuentra trabajando ahora ya desde casa. Son herramientas, tanto la anterior como esta, como las que voy a comentar a continuación, en las que desde ese hemos visto la necesidad y así se nos ha solicitado por parte de clientes y de nuestro canal de distribución, de que veían, bueno, en cierta forma, teníamos que poner nuestro pequeño granito de arena. Yo pongo como ejemplo que ESET no fabrica mascarillas, por lo tanto no podemos colaborar con este sentido, ¿no? Un poco más físico de lo que es proteger a cualquier persona de esta pandemia, pues sí hemos intentado colaborar con empresas. La mayor parte de estas soluciones, lo primero que hemos hecho ha sido facilitar la solución de manera completamente gratuita. Pero además también hemos tenido que mejorar el nivel de protección. Hemos tenido que utilizar herramientas que hasta ahora, pues bueno, estábamos comenzando a utilizar. Nos hemos dado cuenta de que en una situación como la actual no se veía únicamente una solución endpoint, sino que era necesario añadir, bueno, pues diferentes capas que protejan ante amenazas, pues bueno, del tipo zero days, de amenazas APT, etcétera, que muchas empresas han visto, como decía, en prácticamente 3 días, en prácticamente una semana, que ponían en marcha proyectos que muchas veces se tardan semanas, meses o incluso años en desarrollar. Y también hemos detectado, eso también tengo que ser sincero, que en una situación como la actual, muchas de las empresas no han tenido en consideración ni siquiera cuál era su presupuesto a nivel de TI o a nivel de ciberseguridad el que iban a destinar durante el año completo 2020. Tenemos una necesidad, hay que cubrirla y después cuando todo esto recupere esa nueva normalidad, ya valoraremos qué herramientas estamos utilizando, qué necesidades hay pues bueno, de ponerlas en marcha y después de realizar una instalación, de adecuarla, en la que nosotros evidentemente intentamos colaborar con nuestros clientes. Pues bien, entre estas herramientas, bueno, niveles de capas un poco más complejas, pues nosotros hemos facilitado o podemos facilitar a nuestros clientes el S Dynamic Threat Defense. Lo que facilitamos es la personalización de las sandbox del del fabricante, de manera que con esta herramienta y en un tiempo máximo de 5 minutos somos capaces de remitir al cliente final que hemos detectado una muestra enviada de manera completamente automatizada desde la consola de administración. Es evidente que su finalidad principal es la protección de clientes ante amenazas zero days, ante amenazas no conocidas, en las que nosotros ponemos en marcha un proceso de autentificación de la propia muestra remitida, de investigar qué vulnerabilidad puede abrir en nuestra empresa y después, evidentemente, monitorizar por medio de nuestro departamento de soporte y redactar esta respuesta que en muchos casos nos da muchísima información de qué es lo que estaba intentando abrir la muestra remitida y qué amenaza podía suponer. Hay que tener en cuenta también que somos una empresa que prestamos especial atención a intentar evitar poner en marcha o detectar falsos positivos. Eso nos da, de cierta forma, una posibilidad de ser lo más proactivos e intentar aumentar al máximo posible el rendimiento del usuario, porque no paramos procesos que realmente no es necesario que se paralicen. Además tenemos, perdón, he dado otra vez a una diapositiva además. Además facilitamos otra dimensión, ¿no? Otra capa más, que es el denominado Endpoint Detection and Response. En este caso, nuestro ESET Enterprise Inspector también tiene la posibilidad de monitorizar
qué procesos se ponen en marcha en cada dispositivo de la compañía. Es una capa de seguridad más, nos da muchísima visibilidad desde la consola de administración y en este caso sí que tiene la necesidad de poner en marcha un proceso de monitorización, ¿vale? Se encuentre donde se encuentre el proceso, desde la consola de administración detectamos que un proceso abierto puede ser una vulnerabilidad e intentamos mitigarla, tomar decisión al respecto y en algún caso poder aislar el propio dispositivo. Hasta aquí hemos hablado de, bueno, ¿cuál es este nuevo paradigma? ¿Qué puedo poner en marcha para proteger a los dispositivos o poner en marcha, bueno, esos dispositivos que están trabajando desde casa, haciendo información, cómo puedo en cierta forma mitigar cualquiera de las más amenazas que está surgiendo con esta situación actual? Pero hemos tenido que dar un paso más adelante y en este caso, sí, como decía antes, de forma completamente altruista y hemos detectado la necesidad de que los SOC o los CERT tuvieran herramientas lo más potentes o lo más fiables posible. Desde ese trabajamos desde hace tiempo una herramienta que permite monitorizar en tiempo real el estado de la ciberseguridad alimentada desde las diferentes fuentes que toda la gran, inmensa base de datos que se dispone como fabricante, como decía, bueno, un fabricante implantado en más de 200 países con más de 100 millones de clientes, pues bueno, recupera o tiene acceso a muchísima información que se nos transmite de manera completamente automática. Y eso se convierte en una serie de feeds que nos van a permitir proteger a empresas que tienen muchísima visibilidad de qué es lo que puede ocurrirles o qué amenazas puede afectarles a nivel, pues bueno, de reputación, de acceso web y demás. En ese caso, en ese Threat Intelligent, os tengo que decir que por nuestra parte lo primero que hicimos fue una campaña para facilitarlo completamente gratuito, de manera completamente gratuita a todos los CERT y muchos SOCs de los que hay en España, proporciona o genera desde la base de datos muchísima información para que seamos capaces desde estas grandes centrales de mando detectar amenazas que incluso a las empresas todavía no han llegado a afectarles. Como decíamos también al principio, o ha dicho también otros ponentes, hemos detectado esta ampliación o esta multiplicación de amenazas y muchas de ellas incluso que todavía nosotros no conocíamos. Pero, y ya que somos cualquier fabricante de ciberseguridad, nosotros especialmente, entendemos que ponemos en marcha o facilitamos a clientes finales herramientas de ciberseguridad para que desde nuestro punto de vista podamos proteger los activos de la propia compañía, pero siempre hay una variable, una única variable que siempre se nos escapa y en la que nosotros lo único que podemos hacer es intentar, pues bueno, intentar echar una mano, ¿no? Que es el propio usuario. Hemos puesto campañas y desde que comenzó también esta situación hemos estado todavía más alerta para poder divulgar o poder expandir nuestros conocimientos, pues bueno, desde un boletín de ciberseguridad que enviamos a aquellas personas que están suscritas o desde el propio blog de Josep Albors, que es en este caso el responsable de investigación y de comunicación, de divulgación de este tipo de herramientas, esté al orden del día. Realizamos análisis completos de vulnerabilidades, como os decía, recurrimos a la base de datos del fabricante e intentamos, pues bueno, que resulte muy fácil que el usuario final tenga acceso de manera suficientemente clara a todo este tipo de amenazas o conocimiento de qué medidas tiene que poner en marcha, independientemente de la que les facilita la compañía, para proteger al máximo posible su puesto de trabajo, los activos de la compañía y evitar que, pues bueno, que la situación tan compleja que estamos viviendo, por un error, en este caso sí, humano, nuestra empresa se vea, pues bueno, amenazada. Y creo que con esto es todo. Como decía, soy Carlos Otosa. Después, en la mesa redonda, pues bueno, intentaré, si tenéis alguna duda, intentaré echaros una mano y nada, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.